Hola amigos, en este ciclo nos sumergiremos en el mundo del océano y hablaremos de aquellos que no temieron desafiarlo. He recopilado para ustedes 30 historias increíbles sobre los misterios que esconden sus profundidades. ¡Pónganse los chalecos salvavidas! Nuestro viaje está a punto de comenzar. Amigos, gracias por su gran apoyo. Si disfrutaron este episodio, denle un me gusta y escriban en los comentarios su ciudad. Para ustedes son solo un par de clics, pero para nosotros es una enorme motivación y ayuda para avanzar. Que disfruten de la visualización. Historia número 1. Un surfista involuntario en una ola más alta que un rascacielos. Alaska, Bahía de Lituya. 9 de julio de 1958. Este lugar parece un paraíso. Una tranquila y angosta ensenada, rodeada de majestuosas montañas y glaciares. El pescador Howard Ulrich entró en la bahía en su pequeño barco, el Edry, para pasar la noche. Con él estaba su hijo de 8 años. Anclaron, cenaron y se acostaron, disfrutando del silencio de la noche blanca. Howard no sabía que la bahía de Lituya era un arma cargada de la naturaleza. La forma única del fondo marino y la entrada estrecha la hacían una trampa perfecta para cualquier ola. Alrededor de las 10 de la noche, la tierra tembló. Se trataba de un terremoto de enorme magnitud. Las montañas que rodeaban la bahía se sacudieron. Howard salió a la cubierta y vio algo que la mente humana se negaba a aceptar. Un enorme bloque de roca en la cima de la montaña se desprendió. 90 millones de toneladas de roca y hielo cayeron al agua desde casi 1000 metros de altura. El impacto fue tan potente que el agua no solo se derramó, sino que se elevó. En la orilla opuesta de la bahía se formó una ola. Pero no era una maremoto cualquiera, era un paredón de agua de 524 metros de altura. Piensen en esto, 524 metros son más altos que la Torre Ostankino, son más altos que el Empire State Building. Esta fue la ola más alta jamás registrada en la historia de la humanidad. Este monstruo acuático despojó al bosque de la costa hasta dejar solo piedra desnuda, y ahora se precipitaba directamente hacia el pequeño barco de Howard. Solo tenía unos segundos. No había dónde correr. El ancla mantenía la embarcación en su lugar, convirtiéndola en un blanco fácil. Howard, actuando por puro instinto, le puso un chaleco salvavidas a su hijo y aceleró el motor al máximo. La cadena del ancla se tensó y se rompió como si fuera un hilo. Dirigió la proa del barco directamente hacia la pared de agua. Era un acto suicida, pero era su única oportunidad de atravesar la cresta. La lancha fue lanzada hacia arriba. Howard Korge contó que fue como un ascensor que caía hacia el cielo. Subieron más y más alto, hasta que se encontraron por encima de las copas de los árboles que crecían en las laderas de las montañas. Volaban sobre el bosque. Abajo de ellos había un infierno de árboles quebrados, hielo y espuma. Howard sostenía el timón con dedos pálidos, orando a todos los dioses del mar. La ola los arrastró a través de la ensenada de Lituya como si fueran un palito, y los escupió en el océano abierto. Cuando el agua se calmó, la bahía de Lituya había cambiado para siempre. El bosque había sido destruido. 2 barcos más que estaban en la bahía desaparecieron sin dejar rastro, pero Howard Ulrich y su hijo sobrevivieron. Se convirtieron en las únicas personas en la historia que cabalgaron la ola más grande del planeta en un barco pesquero y volvieron para contar su historia. El océano tuvo piedad de Howard, arrojándolo a la superficie. En la próxima narración, vamos a hablar sobre una misión cuyo propósito no era salvar, sino robar algo colosal del fondo del mar. Se trataba de la operación más costosa y secreta de la CIA en océanos, disfrazada como una extracción de minerales. Historia número 2. El saqueo en el fondo del océano. En 1968, en medio de la Guerra Fría, el submarino soviético K-129, portador de misiles nucleares, desapareció en el Océano Pacífico. Se hundió a una profundidad de 5 kilómetros, a miles de millas de Hawái. La flota soviética lo buscó durante meses, pero no logró encontrarlo. Sin embargo, los sistemas hidroacústicos estadounidenses detectaron una explosión. La CIA sabía dónde estaba el submarino y deseaban recuperarlo. Era un tesoro, libros descifrados soviéticos, cabezas nucleares, tecnología. Pero,
cómo levantar 2.000 toneladas de acero desde 5 kilómetros de profundidad sin ser vistos por los rusos, cuyos satélites y barcos vigilaban cada movimiento de los estadounidenses. Se necesitaba una leyenda perfecta. La CIA contactó a Howard Hughes, el mismo magnate recluso del que hablamos en el ciclo anterior. Pero aquí su papel era diferente. Le pidieron que construyera un barco para la extracción de nódulos de manganeso en aguas profundas. Sonaba creíble. Un excéntrico millonario busca minerales en el fondo. Así nació el barco Glar Explorer. Era un monstruo de 200 metros de largo, pero lo más interesante estaba en su interior. Bajo el casco del barco se ocultaba un enorme gancho, similar a una pinza, que fue apodado Clementina. En el centro del buque había una inmensa piscina con un fondo móvil, una piscina lunar, donde planeaban sumergir el submarino en su totalidad, para que nadie lo viera desde el aire. La operación recibió el nombre en clave de Azorian. Su presupuesto ascendió a $800 millones, 4.000 millones en los precios actuales. En el verano de 1974, el Glar Explorer llegó a la ubicación. Barcos de reconocimiento soviéticos merodeaban cerca, observando a los mineros. Los estadounidenses representaban una obra, extraían muestras de suelo y se quejaban en la radio sobre averías en el equipo. Y bajo el agua, a 5 kilómetros de profundidad, la pinza de acero descendía lentamente sobre los tubos del casco del K-129. La captura fue exitosa. La pinza abrazó el submarino. Comenzó el ascenso. Era el ascensor más tenso de la historia. Cualquier error podría hacer que el submarino se desintegrara o que una cabeza nuclear explotara. Cuando quedaban 1.500 metros hasta la superficie, ocurrió lo inesperado. La carcasa del viejo submarino no soportó la presión, se rompió en dos. La parte trasera, donde se encontraban los misiles y los libros de cifrado, se deslizó de la pinza y se hundió de nuevo en la profundidad. Los estadounidenses solo pudieron recuperar la parte delantera, aproximadamente un tercio del submarino. En su interior encontraron torpedos con cabezas nucleares, según otra versión, sin ellas, y los cuerpos de 6 marineros soviéticos. La CIA volvió a enterrar a los marineros en el océano con todos los honores militares, recitando una oración en ruso y cubriendo los cuerpos con la bandera de la URSS. Grabaron esto en video para eventualmente transmitirlo a Rusia, lo cual sucedió en los años 90. La Operación Azorian es considerada el saqueo marino más técnicamente complejo de la historia. Gastaron miles de millones para recuperar solo un trozo de metal, pero demostraron que para los ingenieros no hay profundidades inalcanzables. Los estadounidenses extraían acero del fondo, pero el héroe de la siguiente historia extraía oro del agua. Toneladas de oro. Era un buzo británico que trabajaba en la completa oscuridad dentro del barco hundido, arriesgándose a ser aplastado por lingotes de oro. Historia número 3. El oro en el compartimento de la muerte. Octubre de 1940. El crucero británico Laurentic, que transportaba 43 toneladas de oro en lingotes para pagar suministros bélicos de los Estados Unidos, estalló por una mina alemana cerca de la costa de Irlanda. El barco se hundió a una profundidad de 40 metros. El oro, que valía fortunas inimaginables, quedó atrapado en una trampa de metal retorcido, corrientes y tormentas. El almirantazgo británico no podía permitirse perder su tesoro. Contrataron un equipo de buzos liderado por el legendario comandante Guy Bond-Damant. La tarea prometía ser infernal. Los buzos de esa época trabajaban con pesados trajes de acero, recibiendo aire a través de mangueras desde la superficie. 40 metros es el límite para un trabajo seguro. El riesgo de enfermedad de descompresión era enorme. Temeant y su equipo descendieron hacia el Laurentic. Volaron las cubiertas para acceder a la cámara del oro, la Spice Room. Pero llegaron tarde. Las tormentas habían destrozado el casco del barco. La habitación del oro se derrumbó en la bodega y fue cubierta por cientos de toneladas de escombros, vigas de acero, mamparos y partes del motor. El oro se esparció por el fondo, mezclándose con barro y hierro. Los buzos tuvieron que convertirse en mineros. 7 años interrumpidos por la guerra trabajaron bajo el agua. Cortaron metal a mano, usando explosivos y sierras. Removieron el fango con las manos desnudas, en gruesos guantes, buscando a tientas pequeños lingotes pesados. Un día, el buzo Miller encontró un lingote de oro. Intentó meterlo en su bolsa,
pero una lámina de acero, movida por la corriente, atrapó su pie. El agua subía, la presión cambiaba. Miller estuvo atrapado durante varias horas hasta que sus compañeros lo liberaron. No soltó el lingote de sus manos. Trabajaron en completa oscuridad entre bordes afilados de metal, listos para cortar las mangueras de suministro de aire. A veces encontraban huesos humanos, restos de la tripulación del Laurentic. En una de las temporadas, levantaron lingotes por un valor de 2 millones de libras esterlinas. El oro se colocaba en simples cubos y se elevaba con cuerdas. Para 1924, el equipo de Damant había realizado 5.000 inmersiones. Sacaron 3.186 lingotes de oro de los 3.211 que estaban a bordo. Esto representa el 99% de la carga. Fue la operación de salvamento de tesoros más exitosa de la historia. El valor del oro recuperado cubrió los gastos de la operación centenares de veces. Los buzos recibieron bonificaciones, pero el mayor premio fue el orgullo. Vencieron al océano, arrebatándole lo que éste consideraba suyo. 25 lingotes aún yacen allí, escondidos en la arena, desafiando a los buscadores de tesoros. Los buzos buscaban metal, pero el héroe de la siguiente historia buscaba tierra, y la encontró donde no se suponía que debía estar. Era un capitán que descubrió una isla que no existía y obligó a los cartógrafos del mundo a redibujar mapas, solo para descubrir luego que se trataba de un espejismo. Historia número 4. La Tierra de Sanikov y otros fantasmas del océano. Los navegantes a menudo ven cosas que no están. La fatiga, la niebla y la refracción de la luz crean ilusiones. Pero la historia de la Tierra de Crocker es un relato de cómo un espejismo estuvo a punto de arruinar una expedición entera y de destruir la reputación de un gran explorador. En 1906, Robert Peary, un célebre explorador polar, regresó del Ártico con una noticia sorprendente. Afirmó haber avistado una vasta isla al noroeste del cabo Thomas Hubbard. La denominó Tierra de Crocker, en honor a su patrocinador, George Crocker. Peary describió montañas, valles y picos nevados. El mundo le creyó, y la Tierra de Crocker fue incorporada en los mapas. En 1913, el joven y ambicioso Donald Macmillan decidió explorar esta nueva tierra. Reunió un equipo, incluyendo científicos, fotógrafos y provisiones para 2 años. Traversaron el hielo en trineos tirados por perros, enfrentándose a terribles torres de hielo y manchas de agua abierta. El camino resultó extremadamente complicado, con temperaturas que alcanzaban los -50 grados, tormentas de nieve y osos polares hambrientos. Sin embargo, Macmillan estaba convencido de que la gloria de los descubridores les esperaba adelante. Y un día claro, la vieron. Montañas, grandiosas y majestuosas montañas en el horizonte. Macmillan gritó de alegría. ¡Ahí está! ¡La Tierra de Crocker! Aceleraron el paso. Durante todo el día caminaron hacia ella, pero al caer la tarde, las montañas comenzaron a transformarse. Se volvieron difusas, y cuando el sol se ocultó, desaparecieron. Probablemente niebla, pensó Macmillan. Al día siguiente, las montañas volvieron a aparecer. La expedición avanzó otros 30 millas, pero la costa no se acercaba. Su guía inuit, Piugatak, un cazador experimentado, observó el horizonte y sacudió la cabeza. «No es tierra», comentó. «Es un espejismo, niebla». Macmillan se enfadó. Había visto las montañas con sus propios ojos. Había tomado fotografías. Obligó al grupo a continuar. Siguieron durante 5 días más. Se adentraron tanto en el océano que sus suministros comenzaron a agotarse. El hielo bajo ellos se volvía delgado e inestable. Finalmente, Macmillan subió a un alto torreón para mirar con un catalejo. La tierra estaba allí, espléndida, con valles y picos. Pasó el catalejo a los demás. Todos la vieron. Pero justo entonces, el sol se movió, y ante los ojos atónitos de los exploradores, la majestuosa cordillera comenzó a cambiar de forma, convirtiéndose en nubes y luego simplemente se disolvió en el aire. Se trataba de una fatamorgana, un complejo fenómeno óptico que ocurre cuando capas de aire frío y caliente crean un reflejo distorsionado de glaciares lejanos o simplemente del cielo, formando la ilusión de montañas. La Tierra de Crocker no existía. Lo más probable es que Robert Peary hubiera visto el mismo espejismo,
o, como sospechaban algunos, inventó esta isla para obtener dinero de Crocker para su próxima expedición. Macmillan tuvo que regresar con las manos vacías. Pasó 4 años de su vida, arriesgando la vida de sus hombres y el dinero, persiguiendo un fantasma. Los mapas tuvieron que ser corregidos, borrando de inexistente continente. Macmillan persiguió una sombra, pero el héroe de la siguiente historia persiguió la velocidad en el agua. Construyó un barco que era más rápido que una bala, pero el agua a tal velocidad se vuelve tan dura como el concreto. Y lo aprendió por experiencia. Historia número 5. El hombre que superó a la muerte en el agua. Donald Campbell era un piloto británico obsesionado con la velocidad. Ya había establecido récords mundiales en tierra y en agua, pero eso no era suficiente para él. Quería romper la barrera de 300 millas por hora, 480 kilómetros por hora, en el agua. Nadie había logrado esto antes. Construyó el Bluebird K-7, un hidroavión con motor a reacción. No era un simple bote, sino un cohete con flotadores. 4 de enero de 1967, Campbell se dirigió al lago Coniston Water en Inglaterra. El agua estaba tranquila, como un espejo. Eran condiciones perfectas para establecer un récord. Para que el récord fuera homologado, debía realizar 2 pasadas de ida y vuelta y promediar la velocidad. La primera pasada fue un éxito rotundo. Campbell aceleró el Pájaro Azul hasta alcanzar 297 millas por hora. Generalmente, los pilotos esperan a que el agua se calme tras el paso de la embarcación para repostar. Sin embargo, Campbell tenía prisa. Decidió no repostar para que la embarcación fuera más ligera, y dio la vuelta casi de inmediato para la segunda pasada. Este fue un error fatal. Su propia estela del primer paso creó una ligera ondulación en el agua. Para un barco normal eso no representaría un problema, pero a una velocidad de 500 kilómetros por hora, el agua se convierte en algo duro como el asfalto, y cualquier irregularidad actúa como un trampolín. Campbell pisó el acelerador. El Pájaro Azul rugió y se deslizó por el lago. La velocidad aumentaba, 300, 310, 320 millas por hora. Había batido el récord. Sin embargo, en ese momento, la embarcación se topó con la ola. La proa del Pájaro Azul comenzó a elevarse. A esa velocidad, el aire en la parte inferior actuó como un ala. La máquina de 2 toneladas se levantó en el aire, realizó un completo giro hacia atrás y se precipitó al agua de punta. El impacto fue tan fuerte que la embarcación se desintegró al instante. Los chorros de agua se elevaron hasta 100 metros. Las últimas palabras de Campbell por radio fueron tranquilas, casi cotidianas. Me voy. Estoy de espaldas. Agua y silencio. Los rescatistas solo encontraron restos, un casco flotante y su talismán, un osito de peluche llamado Señor Whoopi. El cuerpo de Donald Campbell estuvo desaparecido durante 34 años. El lago, como si respetara su osadía, lo escondió en el fondo. Solo en 2001 los buzos encontraron los restos del Pájaro Azul y el cuerpo del piloto. Fue enterrado en la orilla del lago que intentó conquistar. Campbell falleció persiguiendo el viento más rápido, pero el héroe de la siguiente historia, al contrario, sobrevivió porque se movía más lento que una tortuga. Pasó 5 minutos bajo el agua sin respirador, atrapado por una roca, y su corazón casi se detuvo. Historia número 6. 5 minutos al borde de la vida. El buceo libre, o apnea, es el arte de contener la respiración. Herbert Nitsch, un piloto austriaco de aerolíneas, fue el rey de este deporte. Su apodo era pez volador. Podía contener la respiración durante 9 minutos y bucear más profundo que cualquier otra persona en la historia. En junio de 2012, Herbert decidió establecer un nuevo récord en la categoría sin límites. En esta modalidad, el buceador desciende con un pesado lastre y asciende con la ayuda de un globo inflable. Su meta era alcanzar una profundidad de 253 metros. Esto es más profundo que lo que pueden alcanzar muchos submarinos militares. Herbert comenzó su descenso. Con cada metro, la presión aumentaba. A 200 metros de profundidad, sus pulmones se habían comprimido hasta el tamaño de naranjas. La sangre se retiró de las extremidades hacia el cerebro y el corazón, un mecanismo de protección del cuerpo conocido como desplazamiento sanguíneo. Alcanzó la marca de 253 metros, récord establecido. Abrió la válvula del globo, infló el globo
y comenzó a ascender. Pero en el camino de regreso, algo salió mal. A aproximadamente 100 metros de profundidad, Herbert perdió el conocimiento debido a la narcosis por nitrógeno. Este estado es similar a una intensa embriaguez, donde el nitrógeno a presión actúa sobre el cerebro como un gas. Normalmente, en tales situaciones, el buceador está asegurado con sistemas de seguridad que lo llevan a la superficie. Pero Herbert se quedó bajo el agua y cometió un error. En lugar de ascender lentamente pasando por las paradas de descompresión para eliminar el nitrógeno de su sangre, entró en pánico y subió rápidamente. Salió a la superficie como un tapón, y en ese momento fue golpeado por la enfermedad de descompresión, o síndrome de Kyson, en su forma más severa. Las burbujas de nitrógeno estallaron en su sangre, obstruyendo los vasos sanguíneos del cerebro. Herbert quedó paralizado. Se volvió ciego. No podía hablar. Su cerebro sufrió múltiples accidentes cerebrovasculares. Los médicos informaron que permanecería en estado vegetal hasta el fin de sus días. Quedó confinado a una silla de ruedas. Pero el pez volador no se rindió. Usó la misma voluntad que le había permitido aguantar sin respirar durante 9 minutos. Comenzó a entrenar. Primero movió un dedo, luego un brazo. Aprendió a hablar de nuevo. Después de 2 años, Herbert Nietzsche se levantó de su silla. Comenzó a bucear nuevamente, aunque no a las mismas profundidades extremas. Demostró que el cuerpo humano tiene una reserva increíble de resistencia cuando está guiado por un espíritu indomable. Fue la única persona en el planeta que alcanzó una profundidad de 253 metros en una sola bocanada de aire y regresó a la vida normal. Herbert volvió de las profundidades, pero el héroe de la siguiente historia emprendió un viaje que debía durar 3 meses, pero que se extendió por 438 días. Derivó desde México hasta las Islas Marshalls, y su único compañero fue un pato imaginario. Historia número 7. El Robinson Crusoe de fibra de vidrio. José Salvador Alvarenga era un pescador de El Salvador que trabajaba en México. En noviembre de 2012, zarpó al mar en su embarcación de fibra de vidrio de 7 metros para pescar tiburones. Con él estaba su joven compañero, Ezequiel Córdoba. De repente, se desató una tormenta. La embarcación fue llevada lejos de la costa. El motor falló. La radio se mojó y dejó de funcionar. Se quedaron sin comunicación, sin motor y sin remos en medio del Océano Pacífico. La corriente los engulló y los arrastró hacia el oeste. Durante las primeras semanas sobrevivieron atrapando peces a mano y tortugas. Beber agua de lluvia y sangre de aves fue su única opción. Pero Ezequiel se quebró. No podía comer pescado o aves crudas, le daban náuseas. Cayó en depresión. 4 meses después, murió de hambre y deshidratación, negándose a luchar más. José quedó solo en un océano que se asemejaba más al espacio con su silencio. Driftó más de un año, 438 días. Se transformó en un ser primitivo. Su barba creció densa, su ropa se desgastó, y caminaba en calzoncillos. Aprendió a medir el tiempo según las estrellas y el clima por las nubes. Para no volverse loco, hablaba. Conversaba con el cuerpo de su compañero, hasta que lo enterró en el mar 6 días después, rodeado de aves y tiburones. Creó un mundo imaginario. Caminaba por su ciudad natal en su mente, probando alimentos, conversando con amigos. Su bote se cubrió de conchas y algas, convirtiéndose en un arrecife flotante. Los peces acudían por sí solos, lo que facilitaba la caza. El 30 de enero de 2014, José vio tierra. Era el pequeño atolón Evan en las Islas Marshalls. Había navegado 10.000 kilómetros. Estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Arrastrándose, llegó a la orilla. Los lugareños, al ver a un salvaje con barba en harapos, se asustaron, pero luego le ofrecieron ayuda. Cuando José regresó a la civilización, muchos no le creyeron. Él se veía demasiado corpulento para alguien que había estado en ayunas durante un año. Lo acusaron de haber devorado a su compañero. Sin embargo, los detectives y oceanógrafos verificaron su relato. La corriente, el clima, el estado del bote, todo coincidía. El detector de mentiras confirmó que no se había alimentado de Ezequiel. Su estado de gordura era resultado de un edema por exceso de sal y falta de proteínas. Jace Álvarez se convirtió en el récord de la mayor supervivencia en el océano de la historia. Su historia es un himno a la psique humana.
capaz de crear una ilusión de normalidad incluso en el infierno de la soledad. Jace navegó a merced de las olas, pero el héroe de la siguiente historia decidió cruzar el océano por su propia voluntad, no en un bote, sino en un barril. Sí, en un simple barril de vino, para demostrar que la corriente del Golfo es un río. Historia número 8. El anciano y el barril. William Willis era un marinero y escritor estadounidense de 70 años que, antes de llegar a los 70, determinó que la vejez era aburrida. Quería cruzar el Atlántico en solitario, pero no de cualquier forma, sino en el barco más pequeño de la historia. Su embarcación se llamaba La Chiquita. No era ni siquiera un bote, sino una cápsula de 3,5 metros de longitud. Estaba hecha de acero inoxidable y tenía forma de un cigarro aplastado o un barril con vela. En 1966, Willis partió de las costas de Florida. Su objetivo era Inglaterra. No tenía radio, no contaba con motor, tenía una hernia que él mismo se trató en el mar y un brazo fracturado. Pero lo más sorprendente de esta historia no es el viaje en sí, sino cómo sobrevivió. Willis era practicante de yoga y bebía agua de mar. Sí, no has escuchado mal. Todos los manuales de supervivencia advierten: beber agua de mar es muerte. La sal destruye los riñones y causa locura. Pero Willis afirmaba que si se consumía por sorbos, mezclándola con agua dulce, el organismo se acostumbraba. También practicaba dormir en estado de trance, lo que le permitía descansar sin perder el control de la embarcación. Su travesía fue una pesadilla. La Chiquita era golpeada como un corcho. Willis fue arrastrado por la borda, pero estaba atado con una cuerda. Estuvo enfermo y hambriento, pero continuó navegando. Después de 2 meses, unos pescadores lo encontraron cerca de Irlanda. El bote estaba dañado, el timón roto. Willis estaba agotado, pero vivo. No llegó a Inglaterra, faltándole solo unas pocas centenas de millas, pero cruzó el océano. A los 70 años logró lo que no podrían jóvenes atletas. Sin embargo, el océano no perdona tal atrevimiento 2 veces. 2 años después, a los 75 años, William Willis volvió a salir al mar en el mismo bote. Esta vez, desapareció sin dejar rastro. Una embarcación pesquera rusa encontró a La Chiquita vacía, a la deriva en el Atlántico. En su diario, la última anotación era confusa. El anciano se embarcó en su último viaje y se convirtió en parte de la leyenda. Willis estaba obsesionado con el mar, pero el héroe de la siguiente historia estaba obsesionado con la idea de que la Tierra es hueca y que dentro de ella hay un océano. Y él, siendo almirante de la flota de Estados Unidos, afirmaba que había volado a través de este agujero en un avión. Historia número 9. El almirante que encontró la entrada al mundo subterráneo. Richard Byrd no era solo un soñador, era un héroe estadounidense, contraalmirante, explorador polar, el primer hombre en volar sobre el Polo Sur. Su reputación era intachable. Sin embargo, la historia relacionada con su vuelo en febrero de 1947 parece aún más extraña. Oficialmente se trataba de la Operación High Jump, un ambicioso proyecto militar en la Antártica. La Marina estadounidense estaba en busca de carbón, entrenándose en condiciones de frío y, según los rumores, explorando una supuesta base secreta nazi conocida como Nueva Suabia. Byrd partió en una misión de reconocimiento desde la base Little America. Según su presunto diario secreto, cuya autenticidad sigue siendo objeto de debate, pero cuya leyenda perdura, durante el vuelo sobre el polo, sucedió algo extraordinario. Byrd observó que el hielo bajo él comenzaba a desvanecerse. En lugar de la desolación blanca, aparecieron bosques verdes, montañas no registradas en los mapas, ríos y mamuts. Sí, el almirante afirmaba haber visto mamuts vivos pastando en un valle. La temperatura exterior ascendió a más de 20 grados. La comunicación radial se interrumpió. Entonces, como escribió Byrd, su avión fue abordado por extraños aparatos en forma de disco, marcados con la esvástica nazi o un símbolo similar. Ellos tomaron el control de su aeronave y lo aterrizaron en una ciudad subterránea llamada Agartha. Allí fue recibido por un hombre conocido como el Maestro, quien le transmitió un mensaje para la humanidad: cesar las pruebas nucleares, de lo contrario, la Tierra perecería. Tras esto, el almirante fue devuelto a la superficie. Al regresar a la base, Byrd supuestamente informó todo al mando. Fue aislado de inmediato, interrogado por agentes de inteligencia
y se le ordenó guardar silencio por razones de seguridad nacional. Murió en 1957, llevando su secreto a la tumba. ¿Fue una alucinación provocada por la hipoxia? ¿Una falsificación creada por su sobrino tras su muerte? ¿O realmente el almirante vio algo que desafiaba toda lógica? La historia sobre la Tierra Hueca y Bert inspiró numerosas teorías de conspiración, pero un hecho es innegable. Tras esta expedición, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a dividir Antártida de manera ansiosa, como si buscaban algo más que solo hielo, sino algo de mayor relevancia. Bert buscaba el acceso al interior de la Tierra, mientras que el héroe de la siguiente historia anhelaba escapar de su propio cuerpo. Era un gran ilusionista que prometió a su esposa que se comunicaría con ella después de su muerte, dejándole un código secreto. Historia número 10. El último truco de Houdini. Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, pasó su vida luchando contra los médiums. Despreciaba a los charlatanes que se aprovechaban del sufrimiento ajeno, organizando sesiones espiritistas fraudulentas. Exponía centenares de ellos, demostrando cómo movían mesas con los pies y usaban espejos ocultos. Pero Houdini deseaba con desesperación creer en la existencia de una vida después de la muerte. Simplemente anhelaba pruebas. Antes de su fallecimiento, hizo un pacto con su esposa Bess. Idearon un código secreto, una frase que solo ellos conocían. Rosabel, cree. Houdini prometió: si hay alguna manera de comunicarme con los vivos después de mi muerte, la encontraré. Vendré a ti y te transmitiré este código. Si un medium pronuncia estas palabras, será realmente yo. Houdini falleció el 31 de octubre, Halloween, de 1926. Bess estaba esperando. Durante 10 años, ella llevó a cabo sesiones espiritistas cada aniversario de su muerte. Dejaba una fotografía de su esposo, encendía una vela y aguardaba. Mediums de todo el mundo intentaron ponerse en contacto con el espíritu de Houdini. Le dijeron distintas palabras: amor, luz, perdón. Pero nadie pronunció Rosabel, cree. En 1929, el medium Arthur Ford afirmó haber recibido un mensaje. Mencionó a un gato. Bess quedó asombrada. Los periódicos publicaron titulares que decían: Houdini ha regresado. Pero pronto se descubrió que Ford había hecho trampa. El gato no era tan secreto. Houdini había utilizado la palabra Razabel en uno de sus trucos iniciales, y esto podía encontrarse en viejas biografías. Bess se sintió devastada. En 1936, realizó la última sesión con Houdini en la azotea de un hotel en Hollywood, durante una transmisión en vivo por radio. La vela ardió durante 1 hora. Silencio. No hubo ninguna respuesta. Al final de la sesión, Bess apagó la vela y dijo al micrófono: 10 años es un tiempo suficiente para esperar a un hombre. Houdini no se presentó. Mi última esperanza se ha apagado. No creo que los espíritus puedan regresar. Buenas noches, Harry. Desde entonces, nunca más intentó comunicarse con él. Sin embargo, la tradición continúa. Cada Halloween, mediadores de todo el mundo se reúnen para realizar sesiones y tratar de convocar al espíritu del gran Houdini. Hasta ahora, él permanece en silencio. O tal vez, simplemente esté preparando su truco más grandioso. Houdini no logró volver del más allá, pero el héroe de la próxima historia regresó de un lugar del que no hay retorno para los barcos. Él era el capitán de una nave que cruzó el Triángulo de las Bermudas y perdió tiempo. 10 minutos desaparecieron para siempre. Historia número 11. 10 minutos robados por la niebla. El Triángulo de las Bermudas es un cementerio de barcos y aviones. Pero la historia de Bruce Gernon no es una historia de desaparición, sino de un retorno imposible. El 4 de diciembre de 1970, Bruce, un piloto experimentado, despegó con su pequeño avión Beechcraft Bonanza desde la isla Andros en las Bahamas hacia Florida. Con él estaban su padre y su socio comercial. El vuelo debía durar alrededor de 1 hora y media. Poco después del despegue, Bruce notó una extraña nube. Era ovalada y crecía ante sus ojos. Bruce intentó rodearla, pero la nube parecía seguir al avión. Se cerró en un anillo. Se encontraron dentro de un gigantesco túnel de nubes. Las paredes del túnel giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final del túnel se vislumbraba una apertura.
Cielo despejado. Bruce aceleró al máximo. El avión se lanzó por ese corredor de nubes. Dentro de él comenzó a suceder algo extraño. Las paredes del túnel se iluminaron con luz eléctrica, aunque no había relámpagos. Los instrumentos deliraban. La brújula giraba como un trompo, y lo más aterrador, la sensación de ingravidez. El avión parecía volar más rápido de lo que permitía el motor. Salieron del túnel tras unos minutos. Alrededor había una extraña niebla grisácea. No se veía ni el océano ni el cielo. Bruce se comunicó con el controlador en Miami. «No veo tierra. ¿Dónde estoy?» El controlador respondió con voz llena de pánico. «No te veo en el radar. Has desaparecido». De repente la niebla se disipó. Bruce vio bajo él Miami Beach. «Estoy sobre Miami», dijo él. «No puede ser», respondió el controlador. «Despegaste hace tan solo 47 minutos. El vuelo dura al menos 75 minutos. No podrías haber llegado tan rápido». Pero Bruce ya estaba aterrizando. Cuando lo hicieron, comprobaron los relojes y el combustible. El avión realmente había recorrido la distancia de 150 millas en 47 minutos. Era físicamente imposible para un Beechcraft. Debía haber volado a la velocidad de un caza a reacción. Además, consumieron 28 minutos menos de combustible de lo previsto. Bruce Kernan denominó esto como una niebla electrónica. Él cree que entró en una distorsión espaciotemporal, una especie de agujero de gusano que lo transportó 100 millas hacia adelante en cuestión de segundos. Los escépticos apuntan a un viento favorable, pero ningún viento puede acelerar un avión de hélice a tal velocidad. 10 minutos, o alrededor de 30 si se toma en cuenta la diferencia de tiempo de vuelo, simplemente desaparecieron de la realidad. Ellos se esfumaron. Bruce Kernan es el único piloto que afirma haber volado a través del corazón del Triángulo de las Bermudas y haberlo visto desde adentro. Bruce atravesó el tiempo, pero el héroe de la siguiente historia pasó a través de una pared de fuego. Él era un bombero en la plataforma petrolera Piper Alpha, la más terrible catástrofe tecnológica en el mar, y sobrevivió tras saltar desde una altura de 50 metros en un océano en llamas. Historia número 12. Salto en un océano ardiente. El 6 de julio de 1988, Mar del Norte. La plataforma petrolera Piper Alpha era un gigante que extraía oro negro. En ella trabajaban 226 personas. A las 10 de la noche ocurrió una fuga de gas. La explosión fue de tal magnitud que los sismógrafos en la costa la registraron. La plataforma se convirtió en una antorcha. Fuego de hasta 150 metros de altura rugía derritiendo las estructuras. El sistema de extinción de incendios no funcionó. Las bombas estaban apagadas por mantenimiento, también el sistema de evacuación. La cubierta para helicópteros estaba en llamas. No se podía botar las embarcaciones salvavidas. Las personas quedaron atrapadas en una isla ardiente en medio del mar frío. La mayoría de los trabajadores se reunió en el bloque de viviendas, esperando la evacuación. Esto resultó ser un error. El humo y el calor los mataron allí, pero 61 personas decidieron luchar. Uno de ellos, Gareth Jones, logró llegar a la cubierta de helicópteros. Debajo de él, a una altura de 53 metros, como un edificio de 17 pisos, el mar estaba enfurecido. Pero el mar también estaba en llamas. El petróleo había aflorado a la superficie. Gareth tuvo una elección: quemarse vivo en la plataforma o saltar al fuego de abajo. Él eligió saltar. Se trepó por la barandilla, se tapó la nariz con la mano y dio un paso al vacío. El vuelo duró alrededor de 3 segundos. El impacto con el agua fue aterrador. Gareth se hundió profundamente, atravesando la capa de petróleo ardiente. Cuando emergió, tuvo que nadar bajo el agua, saliendo solo por un segundo para tomar aire, quemándose con el humo, y de nuevo sumergirse, porque la superficie del mar era un infierno. Escuchaba cómo por encima de él se rompían las tuberías de gas. El calor era tal que la pintura de los botes de rescate, que se habían acercado a la plataforma, empezaba a burbujear. Gareth nadó hacia el barco de rescate Silver Pit. Lo sacaron del agua, quemado, en estado de shock, pero con vida. Esa noche murieron 167 personas. Piper Alpha quedó completamente destruida y se hundió. Esta es la peor catástrofe en la historia de las plataformas petroleras en el mar.
Gareth Jones y otros sobrevivientes demostraron que en una situación extrema, una persona puede superar el instinto de miedo a las alturas y al fuego por una remota oportunidad de vivir. Gareth sobrevivió al fuego, pero el héroe de la siguiente historia sobrevivió en manos de piratas, no marítimos, sino aéreos. Era el capitán de un avión que fue secuestrado por terroristas, que lo obligaron a volar en círculos sobre el Mediterráneo hasta que se les acabó el combustible y la paciencia. ¡Alto! Ya hemos hablado sobre el secuestro de aviones en el contexto de las fugas. Regresamos al mar. El protagonista de la siguiente historia sobrevivió bajo el agua sin aire más tiempo del que es posible. Era un recolector de perlas que fue arrastrado al fondo por un gigantesco molusco. No, eso es solo una leyenda. El protagonista de la próxima historia es una mujer que fue auxiliar de vuelo en el Titanic, luego en el Britannic, que explotó debido a una mina, y después en el Olympic, que colisionó con un crucero. Ella sobrevivió a los 3 desastres. Violet Jessop, la señorita insumergible. Historia número 13. La señorita insumergible. Violet Jessop fue azafata de la compañía White Star Line. Era joven, hermosa, y parecía atraer a las catástrofes marítimas como un imán atrae el hierro. Su primer encuentro con el peligro ocurrió en 1911. Trabajaba en el transatlántico Olympic. Era un enorme y lujoso barco, hermano del Titanic. En el puerto de Southampton, el Olympic chocó contra el crucero militar británico Hawke. El impacto fue fuerte. Se formó un gran agujero en el costado del transatlántico, pero afortunadamente no hubo víctimas y el barco no se hundió. Violet se sintió asustada, pero eso solo fue un calentamiento. En 1912, Violet fue trasladada al nuevo buque insignia de la flota, el Titanic. No quería embarcarse, le gustaba el Olympic, pero sus amigos la convencieron. En la noche del 15 de abril ya estaba en la cama cuando el barco chocó contra un iceberg. Violet subió a la cubierta. Ayudaba a los pasajeros que no hablaban inglés a ponerse los chalecos salvavidas. Un oficial le ordenó que se subiera al bote salvavidas número 16 para dar ejemplo a otras mujeres que temían abordar las pequeñas embarcaciones. En sus manos le entregaron un paquete, el de un bebé olvidado. Violet abrazó al niño contra su pecho toda la noche, hasta que fueron rescatados por el Carpathia. A bordo del barco de rescate, una mujer se acercó corriendo, le arrebató al niño y se marchó sin decir gracias. Violet sobrevivió al naufragio más famoso del siglo. Podría parecer que era momento de cambiar de profesión, pero el mar la llamaba. En 1916, en pleno transcurso de la Primera Guerra Mundial, volvió al mar. Esta vez como enfermera a bordo del buque Hospital Britannic. Era el tercer hermano gemelo del Titanic y el Olympic. En el mar Egeo, el barco chocó contra una mina alemana. El Britannic se hundió mucho más rápido que el Titanic, en solo 55 minutos. El capitán intentaba llevar el barco a la playa, por lo que las hélices funcionaban a toda potencia, sobresaliendo del agua. Violet saltó al bote, pero fue arrastrada por la corriente hacia la gigantesca hélice en movimiento. La embarcación fue destrozada a pedazos junto con las personas. Violet logró saltar del agua en el último momento, pero el quil del bote la golpeó en la cabeza. Cayó bajo el agua. Sabía que estaba muriendo, recordaba, pero me lamentaba mucho de no haberme lavado los dientes antes de morir. Emergió. Tenía el cráneo fracturado, pero su abundante cabello y el chaleco salvavidas suavizaron el golpe. La rescataron. Violet Jessop sobrevivió al naufragio de los 3 enormes transatlánticos de la clase Olympic. ¿Y saben qué? Después de la guerra regresó a trabajar como azafata. Navegó otros 42 años, realizó 2 viajes alrededor del mundo y se retiró a más de 60 años. Falleció a la edad de 83 años de insuficiencia cardíaca en su cama, lejos del mar que tanto se esforzó por matarla, pero no pudo hacerlo. Lelet sobrevive a las catástrofes, pero el protagonista de la siguiente historia provocó una tragedia para encubrir otro crimen. Él era un capitán que hundió su barco lleno de pasajeros para cobrar el seguro. Sin embargo, un pequeño detalle, un reloj, lo delató. No, esto es demasiado común. La historia que sigue es sobre un hombre que descendió al fondo de la fosa de las Marianas en 1960. Don Walsh y Jacques Piccard, y el vidrio de su batiscafo se rompió a una profundidad de 10 kilómetros. Historia número 14. La grieta en el fondo del mundo.
23 de enero de 1960. Océano Pacífico, tormenta. En medio de las olas flotaba un extraño aparato, similar a un dirigible, con una esfera de acero atada a él. Era el batiscafo Trieste. Dentro de la estrecha esfera de acero, con un diámetro de solo 2 metros, se encontraban dos personas: el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Armada de los Estados Unidos, Don Walsh. Su objetivo era la profundidad Challenger en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, a 11 kilómetros de agua sobre sus cabezas. Nadie había llegado tan profundo antes. La presión allí es 1000 veces mayor que la atmosférica. Es como si un elefante se posara sobre tu dedo gordo. Si la carcasa del batiscafo no aguanta, los aplastaría antes de que sus cerebros pudieran registrar el dolor. Comenzaron su descenso. Fue una caída lenta. En la eterna noche detrás del claraboya, la luz desapareció. La temperatura dentro de la esfera descendió a niveles helados. Comieron chocolate para calentarse. 4 horas de descenso, a 9000 metros de profundidad. De repente, un fuerte estruendo resonó. Todo el batiscafo tembló. Piccard y Walsh se miraron. En tal situación, solo hay una salida razonable: soltar el lastre y ascender inmediatamente. Sin embargo, no hicieron eso. Revisaron los instrumentos. Todos los sistemas funcionaban correctamente. Probablemente solo sea la carcasa exterior comprimida, decidieron, y continuaron el descenso. Finalmente, alcanzaron el fondo, a una profundidad de 10.912 metros. Encendieron los focos y vieron un pez plano, similar a un alenguado, y un camarón. Fue un descubrimiento histórico. La vida existe incluso bajo una presión tan monstruosa. Pasaron 20 minutos en el fondo, y entonces Piccard dio la causa del aterrador ruido. El vidrio interno del claraboya, a través del cual observaban por la ventana cónica de plexiglás, se había agrietado. La grieta atravesaba todo el claraboya. Si el vidrio se rompía, el agua inundaría el interior a la velocidad de una bala, cortando todo a su paso. «Es hora de irnos», dijo Piccard con calma. Soltaron el lastre, toneladas de chatarra metálica. La subida tomó 3 horas y media. Todo ese tiempo miraron la grieta, rezando para que no se extendiera. Cuando emergieron, descubrieron que el claraboya exterior de plexiglás se había comprimido por la presión y se había desplazado ligeramente, transfiriendo la carga al vidrio interno. Un poco más y el batiscafo se habría convertido en su tumba de acero. Piccard y Walsh se convirtieron en los primeros seres humanos en tocar el fondo de la Tierra. El siguiente en hacerlo fue el director James Cameron, quien descendió allí solo 52 años después. Regresaron del fondo, pero el protagonista de la siguiente historia, en cambio, intentaba no hundirse estando en la superficie, pero su barco se volcó, y él se encontró en un bolsillo de aire, donde cantaba canciones para que los tiburones no se acercaran. No, hablamos de Harrison O'Kene nuevamente, a quien estamos evitando. La siguiente historia es sobre un hombre que sobrevivió en la boca de una ballena. Michael Packard, cazador de cachalotes, fue engullido por una ballena jorobada en 2021, para luego ser expulsado. Esto es increíble y sorprendente. Historia número 15. Ionapecoda. Michael Packard era un experimentado cazador de cachalotes. Durante 57 años de su vida, se sumergió en las frías aguas de la costa de Massachusetts. Pasó por muchas experiencias: un accidente aéreo en Costa Rica, donde sobrevivió durante 2 noches en la selva con costillas fracturadas, ataques de tiburones y tormentas. Pero lo que le sucedió el 11 de junio de 2021 eclipsó todo lo anterior. Esa mañana se sumergió en busca de cachalotes a una profundidad de aproximadamente 14 metros. El agua estaba turbia y la visibilidad era pésima. Alrededor nadaban bancos de peces arenosos, pequeñas criaturas que alimentan a los depredadores. De repente, Michael sintió un golpe abrumador, como si un tren de carga lo hubiera impactado. Entonces, todo se volvió oscuridad. Su primer pensamiento fue en un tiburón. Un gran tiburón blanco me ha atrapado. Comenzó a palpar a su alrededor. No sintió dientes. No sentía dolor por mordeduras. Solo podía sentir unos músculos extraños y suaves que lo comprimían desde todos lados. En ese momento comprendió la terrible verdad. Estaba dentro de algo vivo, y ese algo estaba nadando. Dios mío, estoy en la boca de una ballena.
Está tratando de tragarme. Este es el final. Voy a morir aquí. Michael pensó en su esposa e hijos. Aún tenía el regulador del equipo de buceo en la boca. Podía respirar. Pero ¿hasta cuándo le alcanzaría el aire? ¿Y qué pasaría cuando la ballena se sumergiera más profundo? Era una ballena jorobada. Estos gigantes se alimentan abriendo enormemente la boca y tragando toneladas de agua junto con los peces. Simplemente se interpuso en el camino de un gigante que estaba comiendo. Permaneció dentro de la ballena alrededor de 30 a 40 segundos. Fueron los segundos más largos de su vida. Comenzó a patalear con desesperación, golpeando con sus pies las paredes de la boca. A la ballena no le agradó esto. Un objeto extraño en su garganta, y aún más, con aletas, claramente le incomodaba. De repente, Michael vio la luz. La ballena emergió a la superficie y comenzó a mover su cabeza de un lado a otro. Luego exhaló con fuerza y expulsó su intruso. Michael salió volando y cayó al agua. Su compañero de barco, Joe Francis, fue testigo de todo. Sacó a Michael, quien estaba aturdido pero consciente. Estuve en la boca de una ballena. Estaba tratando de comérmelo, murmuró el buceador. En el hospital, los médicos solo encontraron contusiones fuertes en los tejidos blandos y un esguince de rodilla. Ninguna fractura. La ballena, que no tiene dientes sino barbas, simplemente lo masticó y lo escupió. Michael Packard se convirtió en la única persona en la historia moderna que ha estado dentro de una ballena y ha regresado para dar una entrevista. Michael estuvo en el estómago de un leviatán, pero los héroes de la siguiente historia también se convirtieron en alimento, aunque no para ballenas, sino entre ellos. Esta es la oscura historia del barco ballenero Essex, que inspiró a Melville a escribir Moby Dick. Es una narración sobre cómo personas, tras perder su barco debido a un ataque de una ballena, derivaron a la deriva durante meses y echaron suertes. Historia número 16. El verdadero Moby y el sorteo de la muerte. El 20 de noviembre de 1820, en el Océano Pacífico, a miles de millas de la costa de América del Sur, ocurrió un evento que los marineros consideraban imposible. Un enorme cachalote de 26 metros de largo atacó al barco ballenero Essex. No fue un accidente. La ballena actuó con intención. Él embistió el barco con su proa en 2 ocasiones. Los impactos fueron tan potentes que el casco de madera se agrietó y la nave comenzó a hundirse. La tripulación de 20 personas logró salvarse en 3 botes, pequeñas embarcaciones. Disponían de poca comida y agua. La costa más cercana de las Islas Marquesas estaba lejos, pero el capitán George Pollard temía navegar hacia allí, temiendo encontrar caníbales. La ironía del destino radicaba en que, al tratar de evitar a los caníbales, ellos mismos terminaron siendo uno de ellos. Decidieron navegar hacia el este en dirección a América del Sur. Esta fue una decisión fatídica. Contra el viento y las corrientes, el trayecto era el doble de largo. Pronto se acabó la comida. Las personas comenzaron a morir de sed y agotamiento. Al principio, arrojaban los cuerpos al mar, pero luego el hambre se volvió insoportable. El primero en ser consumido fue un marinero fallecido en la embarcación del capitán. En la otra lancha también hacían lo mismo. Pero el momento más aterrador fue cuando se realizó una lotería. Cuando los muertos se agotaron y los vivos estaban al borde de la locura, el capitán Pollard propuso sacar el número de la suerte. ¿Quién debía morir para que los demás pudieran vivir? Owen Coffin, primo del capitán, un joven de 17 años, sacó la pajita más corta. Lleno de llanto, ofreció ocupar su lugar, pero Owen se negó. No, el destino es el destino. Luego tuvo lugar el sorteo para decidir quién sería el verdugo. Le tocó a su amigo, Charles Ramsdell. Ramsdell disparó contra su amigo y se lo comieron. Flotaron durante 90 días. Cuando los encontraron, cada uno estaba en su bote, separados. Los sobrevivientes se encontraban en un estado de locura absoluta. En uno de los botes encontraron al capitán Pollard y a un marinero, quienes estaban masticando los huesos de sus compañeros. Ni siquiera querían entregarles a los rescatistas. De 20 personas, solo 8 sobrevivieron. Esta historia conmocionó a América. Herman Melville, al escucharla, escribió Moby Dick, pero terminó la novela en el momento del hundimiento del barco, sin atreverse a describir los horrores del canibalismo. El capitán Pollard volvió a salir al mar, pero su segundo barco también naufragó. Los marineros empezaron a llamarlo Jonah, el maldito.
terminó su vida como vigilante nocturno en Nantucket. Cada año, en el aniversario de la tragedia del Essex, se encerraba en una habitación y ayunaba, recordando el sabor de la carne de su hermano. La tripulación del Essex se volvió caníbal por necesidad, pero el héroe de la historia siguiente se convirtió en leyenda al salvar miles de personas sin abandonar su oficina. Era un meteorólogo que predijo el huracán más devastador en la historia de Estados Unidos, pero nadie le creyó debido a la arrogancia de sus superiores. Esta es la historia del huracán de Galveston e Isaac Klein. Los héroes de la próxima historia son un faro. Un faro en la isla Flannan, de donde desaparecieron misteriosamente 3 cuidadores, dejando una cena intacta y extrañas anotaciones en su diario. Historia número 17. El misterio de la isla Flannan. Diciembre de 1910. Las Islas Flannan son un grupo de rocas en el Atlántico, al oeste de Escocia. En la más grande de ellas, Eilean Mor, se erguía un faro. 3 cuidadores experimentados estaban de guardia: James Duquette, Thomas Marshall y Donald MacArthur. El 15 de diciembre, el capitán del barco a vapor Arctor notó que el faro no estaba iluminado. Informó de esto en tierra, pero debido a la tormenta, el barco de rescate Esperus solo pudo acercarse a la isla el 26 de diciembre. Lo que encontraron los rescatadores se convirtió en uno de los más espeluznantes misterios marítimos del siglo. No había nadie en la isla. Las puertas del faro y la entrada estaban cerradas con llave. Dentro, todo estaba limpio y ordenado. Las camas estaban bien hechas. El reloj en la pared había dejado de funcionar. En la mesa de la cocina había comida, carne, encurtidos y pan. Una silla estaba volcada, como si alguien hubiera saltado apresuradamente. El único indicio de vida era un canario en su jaula, que casi había muerto de hambre. Los rescatadores registraron toda la isla. Encontraron señales de destrucción en el embarcadero oeste, barandillas de hierro dobladas y un bloque de hormigón de 1 tonelada desplazado. Sin duda, había habido una tormenta violenta. Pero, ¿por qué los fareros salieron durante la tormenta? Las instrucciones prohibían estrictamente abandonar el faro en mal tiempo. Lo más extraño era el diario de a bordo. Las últimas anotaciones fueron realizadas por Thomas Marshall el 12 de diciembre. Una tormenta de tal magnitud que nunca había visto. Ducat está muy callado. MacArthur llora. MacArthur era un viejo lobo de mar, un borracho y un pendenciero. Resultaba impensable imaginarlo llorando. El 13 de diciembre. La tormenta continúa. Hemos orado a Dios. Los fareros eran personas severas. La oración era algo poco habitual para ellos. El 15 de diciembre, el faro ya no iluminaba. ¿Qué había sucedido? La versión oficial decía que 2 fareros fueron arrastrados por una ola en el embarcadero, y el tercero corrió a ayudarlos, volcando la mesa y también sucumbiendo. Pero, ¿por qué la puerta estaba cerrada y por qué uno de ellos salió sin su abrigo? Su impermeable seguía colgado en el gancho. Los lubereños murmuraban sobre espíritus marinos, enormes aves y la locura que había abrumado al hombre. Se decía que uno había matado a 2 y se había lanzado al mar. El misterio de los 3 fareros nunca fue resuelto. El faro en la isla Flannan sigue funcionando. Ahora es automático. Pero los marineros, al pasar, se persignan, recordando a quienes desaparecieron, dejando tras de sí solo silencio y relojes detenidos. Los fareros desaparecieron sin dejar rastro, pero la protagonista de la historia siguiente dejó una huella visible desde el espacio. Ella fue la primera mujer oceanógrafa que cartografió el fondo del océano, demostrando que no era plano, sino lleno de montañas y cañones, y descubrió la dorsal mesoatlántica sin salir de su oficina. Historia número 18. La chica que vio el fondo del océano sin mojarse los pies. A mediados del siglo XX, la gente sabía más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo del océano. Se creía que el fondo era una llanura aburrida y plana cubierta de lodo. Marie Tharp era geóloga. En los años 40, las mujeres en la ciencia no eran tomadas en serio. No le permitían salir al mar en los barcos de investigación. Existía la superstición de que una mujer en un barco traía mala suerte. Por tanto, Marie permanecía en el sótano del Observatorio Geológico de Lamont en Nueva York. Le traían rollos de papel con datos de ecosondas. La ecosonda envía una señal sonora al fondo,
y por el tiempo que tarda en regresar el eco, se puede determinar la profundidad. Eran solo columnas de números, millones de cifras. Marie tomaba esos números y los convertía en gráficos, punto a punto, línea a línea. Dibujaba los perfiles del fondo del Océano Atlántico. En 1952, notó algo extraño. En todos sus perfiles, justo en el medio del océano, había un hundimiento, una especie de grieta. Comparó los datos y comprendió que a lo largo de todo el Océano Atlántico, de norte a sur, se extendía una gigantesca cordillera montañosa. Y en su centro, un valle de rift. Esto significaba que el fondo del océano no solo existía, sino que también se movía y se expandía. Era una confirmación de la teoría de la deriva continental, que en ese momento se consideraba una herejía y una fantasía científica. Cuando Marie mostró sus mapas a su jefe, Bruce Heason, él se rió. «Esto parece un sueño de adolescente», comentó. Él la hizo rehacer los mapas una y otra vez, pero la fantasía no desaparecía. Marie Tharp dedicó años a demostrar que tenía razón. Superpuso un mapa de los epicentros de los terremotos con su mapa del fondo marino. Coincidieron a la perfección. Los terremotos ocurrían precisamente donde ella había dibujado las fallas. En 1977, la Sociedad Geográfica Nacional publicó su mapa del fondo del Océano Mundial. Fue una obra maestra. La gente vio que bajo el agua se ocultaban montañas más altas que el Everest y cañones más profundos que el Gran Cañón. Marie Tharp logró uno de los mayores descubrimientos en la historia de la geología. Usando solo un lápiz, una regla y su imaginación, pudo ver lo que estaba oculto. Marie dibujó el mapa del fondo, pero el héroe de la siguiente historia intentó cruzar ese fondo en un traje de buzo que construyó por sí mismo con un barril y piel. Él buscaba tesoros del galeón español, pero solo encontró la muerte, convirtiéndose en víctima de su propia avaricia y de un mal ingeniero. El protagonista de la siguiente historia es un hombre que sobrevivió a la picadura de la medusa más venenosa del mundo, la avispa de mar. Su veneno puede matar en 3 minutos, pero él sobrevivió porque su corazón se detuvo y luego volvió a latir. Esta es la historia de una niña australiana de 10 años. Historia número 19. El beso de la avispa de mar. Australia, Queensland. Diciembre de 2009. La niña de 10 años, Rachel Shardlow, estaba nadando en el río Calliope con su hermano. Era un día caluroso. El agua estaba turbia. Rachel no vio al asesino transparente nadando cerca. La avispa de mar es una medusa cuyo veneno se considera uno de los más mortales del mundo. Una sola de estas criaturas puede matar a 60 hombres adultos. Sus tentáculos, de hasta 3 metros de largo, están cubiertos de millones de células urticantes que disparan veneno al menor contacto. El dolor de la picadura es tan intenso que la víctima a menudo muere de shock por dolor o de un ataque al corazón, sin poder llegar a la orilla. Los tentáculos de la avispa de mar se enredaron en las piernas de Rachel. Ella gritó. Su hermano la sacó a la orilla. La escena era horrible. Los tentáculos aún colgaban de sus piernas, penetrando su piel. Rachel perdió el conocimiento. Dejó de respirar. Normalmente las personas mueren en 2 o 3 minutos. El veneno ataca el corazón, el sistema nervioso y la piel al mismo tiempo. Pero Rachel sobrevivió. Los médicos en el hospital no podían creer lo que veían. La niña tenía cicatrices monstruosas en las piernas, parecidas a marcas de látigo. Debería haber detenido su corazón para siempre. Los expertos creen que ella fue salvada por un milagro, y quizás porque los tentáculos no liberaron todo el veneno de una vez, o porque su joven organismo resultó ser increíblemente resistente. Pasó 6 semanas en el hospital. Tuvo que aprender a caminar de nuevo, ya que el veneno dañó los nervios en sus piernas. Las cicatrices permanecerán de por vida. Rachel Shardlow es la única persona conocida que ha sobrevivido a un contacto tan extenso con una avispa de mar y sigue viva. Los científicos continúan investigando su caso, intentando comprender por qué el veneno no actuó con toda su fuerza. Rachel sobrevivió al veneno, pero el protagonista de la siguiente historia logró salir con vida después de que su barco se partiera en 2 durante la tormenta más intensa en la historia de las operaciones de rescate de Estados Unidos. Esta es la historia de la Guardia Costera y del petrolero Pendleton. Historia número 20. El rescate imposible del Pendleton. Febrero de 1952. Nueva Inglaterra. En la costa azotó un nor'easter,
una tormenta invernal de fuerza aterradora. Las olas alcanzaron los 20 metros de altura. El viento desprendía techos de las casas. En el mar estaban dos petroleros T2, el Fort Mercer y el Pendleton. Estas embarcaciones, construidas durante la guerra, poseían un defecto estructural. En agua fría, su acero se tornaba quebradizo. Ambos petroleros se partieron por la mitad. La Guardia Costera desplegó todas sus fuerzas para salvar al Fort Mercer. Sin embargo, nadie sabía sobre el Pendleton. Su radio se averió durante la ruptura. El radar de la estación de Chatham detectó accidentalmente el esqueleto del Pendleton, la parte de popa, donde quedaban 33 personas, a tan solo unas millas de la costa. Pero los barcos de rescate principales se encontraban lejos. En la estación solo quedaba un pequeño bote motorizado, CG-36.500, de apenas 10 metros de longitud. Al mando estaba el contramaestre de primera clase Bernie Weber. Tenía 24 años. Se le ordenó salir al mar. Era una orden de suicidio. Salir a una tormenta así en un barco de madera a través de un banco de arena, donde las olas son especialmente feroces, era imposible. Bernie reclutó a un equipo de voluntarios. 3 chicos aceptaron acompañarlo. Todos vamos a morir, dijeron, pero se subieron al bote. Cuando atravesaron el banco, una ola rompió el parabrisas del bote y arrancó la brújula. Bernie quedó sin navegación en la oscuridad y la tormenta de nieve, pero no dio media vuelta. Encontraron la popa del Pendleton. Un gigantesco trozo de acero se mecía en las olas, a punto de volcarse. La gente en la cubierta bajó la escala de emergencia. El bote de Bernie estaba diseñado para 12 personas. En el petrolero había 33. Bernie decidió llevarlos a todos. Acercó el bote al costado del petrolero, aprovechando el momento entre las olas. Las personas saltaron una tras otra. 22, 23, 32. Un cocinero cayó al agua y murió. La embarcación lo aplastó. El CG-36.500, sobrecargado 3 veces y sin brújula en la tormenta, avanzó lentamente hacia la costa. Bernie la guió por instinto y por la luz de los faros de la costa, aunque no eran visibles debido a la nieve. Alcanzaron el muelle. Bernie Weber y su equipo rescataron a 32 personas en un bote que debería haberse hundido. Este hecho es considerado el mayor rescate realizado por pequeñas embarcaciones en la historia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Bernie salvó a las personas en su bote, pero el héroe de la siguiente historia intentó salvarse en una puerta. Sí, esta es una historia real que inspiró una escena en Titanic. El japonés Masabumi Hosono sobrevivió al Titanic, pero su vida después se convirtió en un infierno de vergüenza. Historia número 21. El samurái que no debería haber sobrevivido. Masabumi Hosono fue el único japonés a bordo del Titanic. Era funcionario del Ministerio de Transporte, que regresaba de una misión en Rusia. En aquella fatídica noche, él dormía en una cabina de segunda clase. Cuando comenzó la evacuación, Hosono subió a la cubierta. Vio cómo los oficiales controlaban a la multitud, permitiendo el paso únicamente a mujeres y niños. Él aceptó la muerte. Pensaba en su esposa y sus hijos, a quienes nunca más volvería a ver. Como un verdadero caballero, estaba dispuesto a enfrentar su destino con honor. Sin embargo, en ese momento, un oficial que bajaba la bodega número 10 gritó: «¡Quedan 2 lugares!». Un hombre saltó. Hasona vio su oportunidad. El instinto de supervivencia fue más fuerte que el código del honor. Saltó tras él. Se salvó. Pero al regresar a Japón, su vida se convirtió en una pesadilla. En ese entonces, Japón estaba impregnado del espíritu del sacrificio samurái. Se creía que un hombre debía morir antes que salvarse empujando a mujeres y niños. Aunque Hasona no empujó a nadie, ocupó un lugar disponible. Los periódicos lo llamaron cobarde. Fue despedido de su trabajo. En los libros de texto se le mencionaba como un ejemplo de comportamiento vergonzoso. No seas como este hombre. Recibía cartas instándolo a cometer seppuku. Hasona vivió en la deshonra hasta el final de sus días. Murió en 1939, un hombre destrozado. Solo en los años 90, tras el lanzamiento de la película de Cameron, su diario fue publicado. En él, describía el horror y la decisión instantánea que tomó. El mundo y Japón finalmente entendieron que no era un cobarde, sino simplemente un ser humano que deseaba vivir. Fue rehabilitado póstumamente,
pero el costo de un salto en la bodega fue más aterrador que la muerte en aguas heladas. El héroe de la siguiente historia es un hombre que sobrevivió en el océano gracias a la basura. Construyó una balsa hecha de botellas plásticas y atravesó el Océano Pacífico en ella para demostrar que el plástico es un recurso. David de Rothschild y su plástico. Historia número 22. Un viaje en la isla de basura. David de Rothschild, heredero de una famosa dinastía bancaria, podría haber llevado una vida de lujo sin preocuparse por nada. Pero eligió un camino diferente. Se convirtió en ecólogo e investigador. Le preocupaba la gran mancha de basura del Pacífico, una isla gigante de plástico flotante en el océano. Decidió llamar la atención sobre este problema de la manera más extravagante. Optó por construir un barco de basura y cruzar el Pacífico en él. Su catamarán se llamó Plastiki, en honor a Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl. El casco del barco estaba hecho de 12.500 botellas plásticas usadas. Las botellas estaban rellenas de hielo seco para darles rigidez. La estructura era de plástico reciclado Sritex. Incluso el mástil era de un tubo de aluminio reciclado. Todo se unía con un adhesivo hecho de nueces de anacardo y caña de azúcar. En marzo de 2010, Plastiki salió de San Francisco. A bordo iban 6 personas. Era un barco extraño, chirriaba, se movía, pero navegaba. El viaje duró 128 días. Recorrieron 8.000 millas náuticas, casi 15.000 kilómetros. Sobrevivieron a tormentas, calor y fallos. Vivieron en esta isla flotante de basura, alimentándose de vegetales que cultivaban en un pequeño jardín en la cubierta. Vieron ballenas y delfines, pero también se encontraron con el mismo plástico que flotaba en el océano, del cual estaba hecho su barco. David y su equipo llegaron a Sydney en julio. Los recibieron como héroes. Plastiki demostró que la basura no es un final, sino el comienzo de algo nuevo, que de lo que desechamos se puede construir un medio para un gran viaje. David navegaba sobre botellas, pero el protagonista de la siguiente historia se envió a sí mismo por correo en una estampilla. En realidad se envió a casa en una caja como carga. Rex Pierce era un atleta australiano que se encontró atrapado en Londres sin dinero, y decidió volver a casa de esta sorprendente manera. Historia número 23. El hombre paquete. Londres, año 1964. Rex Pierce, un lanzador de jabalina australiano, llegó a Inglaterra para competir, pero sufrió una lesión. Perdió la esperanza de asistir a los Juegos Olímpicos y con ello la posibilidad de ganar dinero. Además, le robaron su billetera. Rex deseaba regresar a Perth, donde estaba su familia y el cumpleaños de su hija, pero el billete de avión costaba una fortuna. Mientras trabajaba en el departamento de carga del aeropuerto, descubrió que era posible enviar mercancías en contrarreembolso, lo que significaba que el receptor pagaba. Y así nació su loco plan. Encontró una caja de madera que medía 1,5 metros por 1 metro. La equipó con cintas para no moverse dentro, colocó una almohada, una manta, 2 botellas con espaguetis en conserva, una botella de agua y una botella vacía para hacer sus necesidades. Le pidió a un amigo que cerrara la caja desde fuera y pusiera la etiqueta. ¡Cuidado! ¡Entregar en Perth! Y Rex comenzó su travesía. Su viaje duró 63 horas. Primero fue cargado en un avión hacia París y después a Bombay. En Bombay, la caja fue dejada al sol durante 4 horas. La temperatura dentro era como un horno. Rex estaba vestido solo con sus calzoncillos, sudando y temiendo moverse. Luego, los manipuladores dieron la vuelta a la caja. Colgaba de las cintas como un murciélago, recordaba Rex. La sangre se agolpó en su cabeza. Pensé que iba a morir. Afortunadamente lo volvieron a poner de pie. En el avión salía de la caja durante la noche, cuando no había nadie en el compartimiento de carga, para estirar las piernas y orinar en la botella que había dejado sobre la caja, lo que causó sorpresa entre los manipuladores en el destino. Al aterrizar en Perth, escuchó el acento australiano de los manipuladores. «Vaya, qué caja tan pesada. Vamos a abrirla, tal vez haya cerveza». Rex se congeló. Pero no abrieron la caja, lo llevaron al almacén. Cuando todos se fueron, Rex rompió la pared de la caja y salió a la libertad. Estaba sucio, hediondo, pero feliz. Había llegado a casa a tiempo. No pagó un solo centavo por su vuelo. La aerolínea, al enterarse de su hazaña, se enfureció, pero luego le perdonó por su ingenio y porque se convirtió en un héroe popular. Rex se envió por correo,
pero el héroe de la próxima historia casi se envió al espacio. Era un entusiasta que deseaba ser el primer astronauta de Zambia, y entrenaba a su equipo rodándolos en un barril desde una colina. Historia número 24. Los astronautas, de Edward Ankolola, Zambia, año 1964. El mundo observaba la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en el corazón de África, un maestro escolar, Edward Mukuka Ankolola, decidió que Zambia también debía volar a las estrellas. Fundó la Academia Nacional de Ciencias, Investigación Espacial y Filosofía de Zambia. Su objetivo era enviar a Marte a 12 personas, 10 gatos y una misionera. Ankolola era serio. Reclutó voluntarios, los astronautas. Su campo de entrenamiento se ubicaba en una granja abandonada cerca de Lusaka. Los métodos de entrenamiento eran únicos. Para simular la ingravidez, Ankolola metía a los aprendices en un barril de petróleo y los dejaba rodar colina abajo. Cuando lograron salir, tambaleándose por el mareo, él los obligaba a caminar en manos, ya que en Marte la gravedad es más ligera. Para acostumbrarlos a las sobrecargas, los ataba con una cuerda a una rama de árbol y los movía. Su cohete, llamado Decalum 1, era un barril de aluminio con una punta soldada. Encolosa planeaba lanzar la nave con una gigantesca catapulta. ¡Catapultas! Carl escribía cartas a la UNESCO solicitando 7 millones de libras esterlinas. Enviaba mensajes a Moscú y Washington, proponiendo colaboración. El mundo se reía. Los periodistas llegaban para realizar reportajes sobre el loco africano, pero para Ankolosa esto era una cuestión de honor. Quería demostrar que los africanos también podían soñar en grande. Desafortunadamente, su sueño se estrelló contra la realidad. Una de sus astronautas, la joven Mata Muamba, de 17 años, quien iba a ser la primera enviada a Marte junto con los gatos, quedó embarazada y sus padres la sacaron del programa. Los otros cadetes se dispersaron. No se obtuvo dinero. El programa espacial de Zambia cerró sin jamás despegar de la Tierra. Pero Edward Enlusa perduró en la historia como el hombre con el sueño más loco y bondadoso del continente. Quería regalarle a su pueblo las estrellas, utilizando barriles y entusiasmo. El héroe de la siguiente historia es una persona que sobrevivió en la Antártida, cuando su barco fue atrapado por el hielo y él junto a su tripulación caminó sobre el hielo antes de navegar en un bote salvavidas. Se trata de Ernest Shackleton, una obra maestra de supervivencia. Historia número 25. El infierno helado de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton estaba obsesionado con la Antártida. En 1914, emprendió una expedición imperial transantártica. El objetivo era ambicioso: cruzar el continente helado a pie. Su barco, un bergantín de madera llamado Endurance, era uno de los más resistentes del mundo, pero la Antártida se burla de la soberbia humana. En enero de 1915, a tan solo un día de viaje de la costa, el Endurance quedó atrapado entre hielos flotantes. El barco se convirtió en una nuez en un tornillo. 28 personas se encontraron atrapadas. Derivaron con los hielos durante 10 meses, vivieron en el barco, jugaron al fútbol sobre el hielo y criaron perros. Shackleton mantenía una disciplina férrea. En octubre, el hielo comenzó a presionar. Las vigas de madera del Endurance crujían como cerillas. El capitán ordenó abandonar la nave. Sacaron a la superficie 3 botes salvavidas y provisiones. El 21 de noviembre observaron cómo su hogar, su arca, se hundía lentamente bajo el hielo. Quedaron solos. Derivaron sobre un bloque de hielo 5 meses más. Comieron pingüinos y focas. Cuando el hielo comenzó a derretirse, bajaron los botes al agua. Durante 5 días remararon en aguas heladas entre icebergs, hasta que llegaron a la deshabitada isla Elefante. Era la primera vez en 497 días que pisaban suelo firme. Pero no fue un rescate. La isla era una roca, azotada por todos los vientos. No había posibilidades de ser encontrados. Entonces Shackleton tomó la decisión más desesperada de su vida. Él y 5 de los mejores hombres se subieron en el bote más resistente, el James Caird. Su objetivo era la isla Georgia del Sur, donde había una estación ballenera. La distancia hasta allí era de 1.300 kilómetros por el océano más tempestuoso del planeta. Navegaron durante 17 días. Las olas heladas del tamaño de casas amenazaban con tragárselos. Sacaban el agua con cascos.
su ropa se convirtió en una armadura de hielo. Se guiaron por el sol, que solo vieron unas pocas veces. Lograron llegar, pero fueron arrojados a la parte deshabitada de la isla. Para alcanzar la base ballenera, tenían que atravesar montañas y glaciares que aún nadie había cruzado. Ernest Shackleton y 2 de sus hombres, sin mapas, sin equipo de alpinismo y con botas con clavos, recorrieron este camino en 36 horas sin dormir. Cuando ellos, sucios, sin afeitar y con apariencia salvaje, ingresaron al poblado ballenero, los niños salieron corriendo gritando. El jefe de la base no reconoció a Shackleton, a quien había visto un año atrás, pero Shackleton no se detuvo a descansar. Organizó el rescate de los que quedaban en la isla Elefante. Tras 3 intentos fallidos, el hielo no les daba paso, consiguió un vapor chileno. Cuando se acercó a la isla, vio a sus hombres saludándole. Les gritó por el altavoz. ¡Todos están vivos! ¡Todos están vivos, jefe!, fue la respuesta que escuchó. Ernest Shackleton no alcanzó su objetivo. No cruzó la Antártida, pero logró algo aún más grande. Trajo de vuelta a casa a todos sus hombres, los 28 en total. Esta es una de las más grandes historias de supervivencia y liderazgo en la historia. Shackleton salvó a las personas, pero el héroe de la siguiente historia salvó a las ballenas. Él fue el capitán del barco Sea Shepherd, que embestía a los barcos balleneros japoneses, les lanzaba bombas de pintura y se convirtió en el ecoterrorista más buscado del mundo. Paul Watson. Historia número 26. El capitán que declaró la guerra a los balleneros. Paul Watson fue uno de los cofundadores de Greenpeace, pero en 1977 salió de la organización. Creía que las protestas pacíficas eran para los hippies. Para salvar el océano no se necesitaban carteles, sino determinación. Fundó la Sociedad para la Conservación de la Fauna Marina, el Pastor Marino. Su filosofía era simple: el activismo no violento agresivo. Esto significaba que nunca haría daño a un ser humano, pero haría todo lo posible para destruir las armas de muerte, cañones de arpón, redes, barcos. Compró un viejo arrastrero, lo nombró Pastor Marino y levantó una bandera pirata, la Jolly Roger con un tridente y un bastón de pastor. Y así comenzó su guerra. En 1979 encontró un barco ballenero portugués llamado Sierra. Era un barco fantasma que cazaba ilegalmente, cambiando de bandera y nombre. Watson les advirtió por radio, pero se rieron. Entonces aceleró su barco y embistió a la Sierra. Golpeó al ballenero 2 veces, dejando un enorme agujero en su costado. La Sierra logró llegar al puerto, pero Watson no se detuvo. Unos meses después, sus hombres, bajo la oscuridad de la noche, colocaron minas magnéticas en el casco de la Sierra y la hicieron explotar. Se convirtió en el enemigo número 1 de las flotas balleneras de Japón, Noruega e Islandia. Sus métodos eran audaces y teatrales. Lanzaba a las cubiertas de los balleneros bombas de ácido oleoso, malolientes pero inofensivas. Las arrojaba en bobinas con cuerdas resistentes para enredarlas en los hélices y detener los barcos. Utilizaba láseres para cegar a los arponeros. Sus barcos, pintados de negro y con aspecto militar, embestían a los barcos japoneses en las frías aguas de la Antártida. Era una verdadera guerra de guerrillas en el mar. Japón lo declaró en búsqueda internacional a través de Interpol. Fue arrestado en Alemania y Costa Rica. Se escapó del arresto domiciliario. Lo critican por su radicalismo. Lo llaman ecoterrorista. Pero Paul Watson dice: si el océano muere, nosotros morimos. ¿Quién es aquí el verdadero terrorista? ¿El que salva a las ballenas o el que las mata? Ha salvado a miles de ballenas, delfines y focas. Ha atraído la atención del mundo sobre el problema de la caza furtiva de una manera que ningún cartel podría. Watson embistió barcos, pero el héroe de la siguiente historia, por el contrario, intentó mantener su embarcación a flote mientras era atacado por orcas. Sí, esta es una historia real de cómo un grupo de orcas hundía sistemáticamente yates cerca de las costas de España. Y nadie sabe por qué. Historia número 27. La guerra de las orcas contra los yates. Estrecho de Gibraltar. Desde 2020, en estas aguas ha estado ocurriendo algo extraño y aterrador. Las orcas, también conocidas como orcas, han comenzado a atacar veleros. No se trata de encuentros fortuitos, son ataques coordinados y deliberados. Un grupo de orcas, a las que los científicos incluso han dado nombres,
siendo su líder conocida como Blanca Gledis, se acerca al yate. No tocan los grandes barcos de carga ni las pequeñas embarcaciones pesqueras. Su objetivo son los veleros que miden entre 10 y 15 metros. Actúan según un esquema claro. Se acercan por la popa y comienzan a golpear el timón. Lo embisten con sus cabezas, rompen y muerden partes de él. Cuando el timón se rompe y el yate pierde el control, simplemente se alejan, perdiendo el interés. Desde 2020, se han registrado más de 500 incidentes de este tipo. 3 yates han sido hundidos. Los marineros están aterrorizados. Imaginen que navegan en alta mar, y de repente, su yate comienza a ser sacudido y embestido por gigantescos depredadores en blanco y negro. Se escucha el chirrido del metal al desgarrar la fibra de vidrio. Ustedes están completamente indefensos. Los científicos se rompen la cabeza tratando de entender el porqué. Hay varias teorías. La primera es la venganza. Es posible que Blanca Gledis o alguna de sus parientes haya sido herida en el pasado por un yate, golpeada por el timón o atrapada en una red. Y ahora les enseña a sus congéneres a atacar a los que les hicieron daño. Esto es similar al comportamiento de los elefantes que comienzan a atacar pueblos tras perder a su líder a manos de cazadores. La segunda teoría es que se trata de un juego. Las orcas son animales muy inteligentes y sociales. Puede que simplemente sea una nueva moda peligrosa ideada por los jóvenes por aburrimiento. Se dieron cuenta de que si rompen el timón, el yate comienza a girar de manera divertida. La tercera teoría está relacionada con el ruido. Los yates modernos utilizan pinturas antiincrustantes que pueden emitir sonidos desagradables para las orcas, o quizás les molesta el ruido de los motores. Las autoridades españolas y portuguesas han emitido advertencias para los yates, aconsejando evitar ciertas zonas. Pero las orcas son astutas, han cambiado sus rutas de caza. Esta historia es única. Es el primer caso documentado en que una especie entera de mamíferos marinos ha iniciado una guerra sistemática contra un tipo específico de embarcaciones humanas. Nos hemos acostumbrado a considerarnos los dueños del océano, pero las orcas frente a las costas ibéricas nos recuerdan que aquí solo somos visitantes. Las orcas rompían timones, pero el héroe de la siguiente historia, por otro lado, construyó una embarcación que no tenía ni timón ni vela. Quería demostrar que los antiguos polinesios podían cruzar el océano y construyó una balsa hecha de troncos de balsa. Thor Heyerdahl y su Kon-Tiki. Historia número 28. Viaje en troncos a través del océano. En 1947, el antropólogo noruego Thor Heyerdahl se convirtió en objeto de burla en el mundo científico. Propuso la teoría de que las islas de Polinesia no fueron pobladas desde Asia, como se había creído, sino desde América del Sur. Eso es imposible, le decían los académicos. Los antiguos incas no contaban con embarcaciones capaces de cruzar el Océano Pacífico, solo tenían balsas primitivas. Cansado de las burlas, Heyerdahl decidió demostrar su punto con acciones. Viajó a Perú, donde junto a 5 compañeros, construyó una balsa empleando únicamente los materiales disponibles para los incas hace miles de años. Juntaron 9 enormes troncos de balsa, la madera más ligera del mundo, atándolos con cuerdas de fibra de agave. Construyeron una pequeña cabaña de bambú, levantaron un mástil de manglar y colocaron una vela cuadrada con la imagen del dios Kon-Tiki Viracocha. En la balsa no había un solo clavo ni ninguna pieza de metal. El 28 de abril, zarparon del puerto de Callao. Era una travesía ciega. La balsa era prácticamente incontrolable. No podían navegar en contra del viento o de la corriente, solo podían dejarse llevar, esperando que la corriente de Humboldt los llevara hacia Polinesia. Pasaron 101 días solos en el océano, rodeados de una vida marina que no se ve desde un gran barco. Durante la noche, el agua brillaba con el plancton. Los peces voladores saltaban sobre la balsa, convirtiéndose en su desayuno. Pescaron atunes y tiburones. Una noche, un enorme tiburón ballena, el ser vivo más grande del océano, rozó el tronco bajo ellos. Superaron 2 tormentas. Las olas se precipitaban sobre la balsa, pero no lograron hundirla. Los troncos de balsa actuaron a modo de tapón. Las cuerdas se mojaron, pero no se rompieron. Después de 101 días y 8.000 kilómetros de viaje, avistaron tierra. Era el atolón de Raroia, en el archipiélago de Tuamotu. Chocaron contra un arrecife de coral. El impacto fue terrible, y la balsa se desintegró.
pero los 6 miembros de la tripulación lograron llegar a la costa sanos y salvos. Thor Heyerdahl confirmó su teoría. Cruzar el océano en una balsa era posible. Aunque investigaciones genéticas modernas han validado que los polinesios llegaron desde Asia, el viaje de Kon-Tiki permanece como la mayor aventura del siglo XX. Fue un canto a la valentía, a creer en una idea, y a la convicción de que a veces, para probar la verdad, simplemente hay que construir una balsa y navegar. El héroe de la siguiente historia es un hombre que descubrió el mayor tesoro de la historia. Barry Clifford, quien halló el barco pirata Ouida con los tesoros del famoso Black Sam Bellamy. Historia número 29. Los tesoros de Black Sam. Barry Clifford era buceador y aventurero. Desde niño, estuvo obsesionado con la leyenda de Black Sam Bellamy, el pirata más rico de la era dorada. Bellamy no era como otros piratas. Se autodenominaba el Robin Hood del mar. Robaba a los ricos, pero era generoso con su tripulación. Su buque insignia era el barco Ouida Galley, un antiguo galeón esclavista que había capturado. El Ouida estaba repleto de tesoros saqueados de 53 barcos: oro, plata y marfil. En 1717, Ouida se enfrentó a una horrible tormenta frente a la costa de Cape Cod, Massachusetts. El barco se estrelló contra un banco de arena y se hundió. De 146 piratas, solo sobrevivieron 2. Los tesoros quedaron en el fondo del mar. Durante 300 años, buscadores de tesoros intentaron localizar el Ouida, pero el océano guardaba su secreto. Barry Clifford dedicó toda su vida a esta misión. Estudió mapas antiguos, diarios de sobrevivientes y archivos históricos. Tenía la certeza de que el barco yacía en algún lugar cerca de las costas de Wellfleet. En 1986 inició la búsqueda. Vendió su negocio, puso su casa como garantía y reunió a un grupo de entusiastas. Trabajaron en una pequeña embarcación, utilizando magnetómetros para detectar anomalías en el fondo marino. Pasaron 2 años sin éxito. Solo encontraron latas oxidadas y anclas viejas. El dinero se estaba acabando y el equipo estaba al borde de la rebelión. Sin embargo, en 1984, el magnetómetro registró una señal fuerte. Los buceadores se sumergieron. A tan solo 4 metros de profundidad, bajo una capa de arena, tocaron algo sólido. Era una campana de barco. Cuando la levantaron y limpiaron de conchas, apareció la inscripción de Ouida Galley, 1716. La habían encontrado. Este era el único barco pirata auténtico en el mundo que había sido descubierto, y había tesoros a bordo. Decenas de miles de monedas de oro y plata, doblones y reales españoles, joyas africanas de oro, cañones y pistolas, objetos personales de los piratas. Barry Clifford se convirtió en el propietario del mayor tesoro pirata en la historia, pero no lo vendió. Fundó un museo donde exhibió todos los artefactos para contarle al mundo la verdadera historia de los piratas, no la de cuentos de hadas, sino la de personas reales. Demostró que un sueño infantil, respaldado por la perseverancia y un enfoque científico, puede llevar a tesoros que otros solo leen en libros. Clifford encontró el oro de los piratas, pero el héroe de nuestra última, la historia número 30, halló algo aún más valioso. Encontró un pez que se creía extinto desde hace 65 millones de años. Sostuvo en sus manos un fósil viviente contemporáneo de los dinosaurios. Esta es la historia de Marjorie Courtney Latimer y el Celacanto. Historia número 30. El pez del fondo del tiempo. Marjorie Courtney Latimer era la curadora de un pequeño museo en la ciudad de East London, Sudáfrica. Era una apasionada naturalista, pero no tenía dinero para expediciones, así que se hizo amiga de los pescadores locales. Ellos le traían extrañas criaturas que caían en sus redes. El 22 de diciembre de 1938, justo antes de Navidad, recibió una llamada del capitán Hendrik Goss. «Señorita Latimer, hemos capturado un pez extraño. Debería verlo». Marjorie se dirigió al puerto. En la cubierta, entre un montón de peces, había algo. Era un pez enorme de 1,5 metros de longitud, de un color azul acero con grandes ojos saltones. Pero lo más extraño eran sus aletas. No parecían aletas, sino patas cortas y carnosas. Los pescadores querían arrojarlo por la borda, pero Marjorie sintió que tenía algo especial frente a ella. Convenció a un taxista, que se quejaba de que podría dañar su tapicería, para que llevara el pez al museo.
Comenzó a buscar información sobre él en los libros. No encontró nada similar. Escribió una carta al profesor James Smith, un paleontólogo de la Universidad de Rhodes. Hizo un boceto del pez y lo adjuntó a la carta. Smith recibió la carta en enero. Al ver el dibujo casi se cae de la silla. Reconoció el pez. Había visto su imagen en libros de paleontología. Era un chelacanto, un pez de un grupo de peces con aletas lobuladas que se consideraban antepasados de todos los vertebrados terrestres. Pero había un problema. Los chelacantos se habían extinguido hace 65 millones de años junto con los dinosaurios. Encontrar un chelacanto vivo es como descubrir un tiranosaurio en tu propio jardín. Smith envió un telegrama urgente a Marjorie, pidiendo de que preservara el esqueleto y las branquias. Pero ya era demasiado tarde. En el museo no había refrigeración. El pez comenzó a descomponerse. Marjorie, con lágrimas en los ojos, lo entregó a un taxidermista, quien hizo un espécimen disecado, pero desechó las vísceras. Cuando Smith llegó y vio el disecado, confirmó que se trataba de ese celacanto. La noticia sacudió el mundo científico. Fue el mayor descubrimiento zoológico del siglo XX. Un fósil vivo, que había sobrevivido a extinciones masivas, se ocultaba en las profundidades del Océano Índico. Marjorie Courtenia Latimer, una modesta curadora de un museo provincial, pasó a la historia, y el pez fue nombrado en su honor Latimeria chalumnae. La búsqueda de un segundo ejemplar tomó 14 años, pero ese primer pez, capturado por casualidad, demostró que el océano es una máquina del tiempo, guardando en sus profundidades secretos que ni siquiera nos atrevemos a soñar. Nuestra travesía ha llegado a su fin. Estamos anclando. Hemos visto cómo el océano puede matar y cómo puede salvar. Hemos sido testigos de cómo los humanos se convierten en monstruos y cómo los animales se transforman en héroes. El mar no es solo un paisaje. Es un ser vivo con su propio carácter, sus leyes y sus secretos. Y sigue esperando a aquellos que se atrevan a desvelarlos.